Esto se aprobó en la Cámara de Diputadas y Diputados, ahora avanza al Senado. ¿Cuál es la sensación que tiene usted? Y también, ¿cree que puede avanzar en el Senado? ¿Cómo ve la discusión ahí también? Mira, este es un proyecto que es necesario, primero, porque hoy por hoy no se pueden hacer denuncias, ¿cierto?, en estas materias y lamentablemente, a pesar de recibir acosos, hostigamientos, violencia, ¿cierto?, en términos generales, en las redes sociales o en algún medio, por ejemplo, correos electrónicos, no se puede hacer denuncia ni tampoco seguir un procedimiento judicial para perseguir las responsabilidades en esta materia y por lo mismo la necesidad es clara de poder tener una regulación que lo comprenda. Para eso, yo espero que en el Senado también exista la misma voluntad que hemos visto en la Cámara de Diputados. El día lunes se aprobó con unanimidad, ¿cierto?, la votación en general, y por lo mismo espero que ese mismo espíritu se mantenga también en el Senado. Me parece muy importante ese el punto que estaba tocando, tratar de hacer la comparación antes de profundizar los distintos ejes que tiene este proyecto de ley, porque tiene hartas aristas. Profundizar en eso, porque actualmente lo que existe no se constituye como delito, entonces ni siquiera se podía iniciar, por así decirlo, una investigación, ¿no? Ahora con este proyecto de ley sí es un delito y sí se va a poder hacer una investigación más exhaustiva, ¿no? Para encontrar los responsables y detener estas conductas, ¿no? Sí, por cierto, esa es la idea, de hecho, del proyecto de ley. El proyecto establece algunos actos y su tipificación, es decir, sus sanciones. En esto, las acciones que van a estar sancionadas y que se consideran dentro del marco de violencia digital, va a estar el hostigamiento, que eso puede ser cierto acoso, envíos constantes de mensajes que, en su caso, interrumpen la vida privada de una persona, como también la difusión de imágenes o videos, ¿cierto?, no consentidos por quien está siendo, en este caso, la víctima. Es decir, puede perfectamente haber sido consentido el sacar la imagen, pero no el consentimiento para su difusión. Y en ese sentido, eso está al menos establecido como parte de las acciones que se consideran como delito dentro del proyecto de ley. Y también hay agravantes, por ejemplo, cuando estamos hablando de que la víctima es un menor de, o una menor de 14 años, o también cuando estamos hablando de relaciones que se realice, ¿cierto?, este tipo de acciones dentro del marco de una relación de pareja, ya sea que esté regulada o también que sea más bien no regulada, es decir, que no exista un matrimonio o una unión civil. Incluso no viviendo juntos, también se considera como una agravante. Así que me parece que este proyecto de ley primero viene a hacerse cargo de una deuda pendiente. La violencia Mm, digital también ha ido aumentando, sobre todo luego de claro. la pandemia, hemos visto el uso, ¿cierto?, de las redes sociales es mucho más activo. Me parece también sumamente relevante esta nueva arista, ¿no? Que es que quizás una imagen íntima fue compartida con consentimiento, pero claro, la difusión de esta no es con consentimiento. Entonces ahí esto ya llevaría y sería considerado como un delito, ¿no? Y arriesgaría, estamos hablando de multas, cárcel, Ambas cosas. ya, Tanto depende ahí de las del agravantes delito, también me pero en este imagino. caso sí, por cierto, pero sí, estamos hablando de sanciones que van desde multa hasta cárcel, que puede ser prisión, ¿cierto? La menor de ellas, que va de 1 a 3 años en cárcel, pero también presidio menor en su grado mínimo, es decir, puede estar hasta 50 días también en la cárcel, y ahí va a depender, lógicamente, de las agravantes, porque eso va teniendo una sanción mayor. Bueno, el caso, de hecho, del hostigamiento que vimos en esta serie Netflix Claro. perfectamente también podría caber dentro de este proyecto de ley, porque estamos hablando de una forma de hostigamiento que llega a, en el fondo, interrumpir la vida que tiene uno cotidiana. O sea, el grado de hostigamiento puede ser tal que recibir tantos correos electrónicos al día, ¿cierto? Recibir mensajes a diario, que también generan, y ese es lo que hemos también abordado en este proyecto de ley, hay una tematización que tiene que ver con la violencia de género, que la incorpora acá, no es necesario, ¿cierto?, ser mujer para poder ser objeto de víctima, ¿cierto?, de la violencia digital, es decir, también la pueden implementar y denunciar por este tipo de delitos hombres, pero 72% de las mujeres en el mundo han dicho, ¿cierto?, se han pronunciado de que tienen o han sufrido algún tipo de violencia digital. Entonces estamos hablando de una forma de violencia
que es en base a estas nuevas tecnologías, pero que igualmente es violencia y que debe ser sancionada, debe ser perseguida y tener un marco de protección. Y yo creo que en esto el proyecto de ley avanza haciéndose cargo de los nuevos mecanismos de violencia y también permitiendo que su tipificación permita mayor prevención. Y yo creo que en eso hay harto camino que recorrer que debe complementarse con educación, por ejemplo, en los colegios, que creo que es fundamental. Sí, por cierto, a ver, a mi juicio, el proyecto lo aborda de manera también general, porque Ya. recordemos que las formas de hostigamiento deben incorporarse o de alguna manera debe existir el paraguas para poder utilizarlo, ¿cierto? Porque el hostigamiento puede ser ya sea enviando una cantidad grande de correos electrónicos, o puede ser también llamadas por teléfono, ¿cierto? Ya sea por alguna de las redes sociales, o comunicarse de cualquier manera, de manera insistente, con la persona cuando la otra persona no quiere en el fondo contestar, ¿cierto? Y en ese sentido, me parece que igual debe existir un paraguas que sea general. Ahora, lógicamente en el Senado también lo pueden revisar, siempre se trata de esto, Claro. el trámite legislativo, pero creo que acá se hizo un esfuerzo por generar ese paraguas para que no quedaran algunas situaciones fuera de la legislación y creo que ese es el objetivo. Ahora, por cierto, lo importante acá es el objetivo, ¿cierto? El objeto de protección es aquellas acciones que interrumpan el desarrollo de la vida privada. Y eso creo que queda, ¿cierto?, contemplado de manera bien explícita dentro del proyecto de ley. De hecho, se considera como un agravante el hecho de utilizar, ¿cierto?, el anonimato para Ya. realizar este tipo de acciones. Ahora, lógicamente, para poder perseguir a esta persona que está detrás, ¿cierto?, de la pantalla, que no sabemos quién es, va a haber un proceso de investigación como en todo proceso judicial. Hay mecanismos, ¿cierto? Y yo en esto creo que también es Sí. importante reconocer que las tecnologías deben ir avanzando para que la investigación sea más fácil. Yo creo que es clave hacer una Ya. campaña informativa. El gobierno tiene compromiso también en este proyecto de ley de hacerlo avanzar, es parte de las líneas que inclusive acá quiero destacar no solo la posición del gobierno, sino que la transversalidad que logra el proyecto de ley, eso implica que puede ser una visión de Estado, ¿cierto? Y en eso me parece que la labor de educación es la forma de prevenir. En la medida que eduquemos a la ciudadanía o Claro. también a personas menores de 18 años, como bien decías tú, que utilizan desde bien pequeña edad, ¿cierto? Mm, Los aparatos electrónicos en general, las redes sociales, además de para usarlos para su protección, que sepan cuándo están frente a un claro. hostigamiento o un acoso de otra persona, también como mecanismo de prevenir que ellos mismos no cometan eso, ¿cierto? Ese tipo de Mm, acciones. Yo creo que eso es importante en los colegios también tener espacios educativos que permitan difundir este tipo de proyectos de ley, como también, lógicamente, los medios de comunicación. En eso creo claro. que debe haber una labor colaborativa entre el gobierno, en los espacios cierto de propaganda, de ideas, en este caso de proyectos de ley, que tiene el mismo órgano ejecutivo, pero también los medios de comunicación, y sí que en este sentido también saludo el esfuerzo que están haciendo ustedes hoy día acá, también de mostrar los contenidos de este proyecto de ley. Sí.